Entonces, bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Daza, soy director del Sistema de Biblioteca de la Universidad de las Américas y contamos con Daniela Casanova, quien nos va a apoyar, ¿cierto?, en esta sección de seminarios de integridad académica que estamos dando los días jueves. Ya recuerden que el resto del año también estamos con otros webinars, los días lunes de apoyo de enseñanza-aprendizaje, los días miércoles de apoyo de investigación y los días jueves integridad académica. Daniela, cuéntanos un poquito de ti y lo que vamos a conversar hoy día. Sí, bueno, hola a todos y a todas, soy Daniela Casanova Iturriaga, soy bibliotecaria documentalista de la UTEM, salí aproximadamente hace unos 2 años, entonces lo que vengo como a presentarles el día de hoy es mi tesis de pregrado, que en ese momento se llamaba Los criterios éticos en los archivos de historia oral en derechos humanos. Para esta charla en específico la cortamos un poco y quedó como ética en los archivos de historia oral. Y más que nada, al principio les quiero agradecer tanto a ti Mauricio como a Nancy, porque cuando me extendieron la invitación, pensé, oh, qué interesante que a alguien sí le guste o le haya llamado la atención una tesis de pregrado. Así que estoy como súper nerviosa, pero también feliz en definitiva, porque cuando uno hace una tesis piensa, ¿quién más la va a leer? Aparte de tus profesores. Pero así que no, bien, les vengo a presentar, a tratar también un poco la contextualicé un poco en base a lo que tratan los webinars, porque como estamos insertos dentro de la integridad académica, pensé, ok, hay que a lo mejor cambiarlo un poco en el sentido de cómo presentarla, por tanto no va a ser como tan, estos fueron los resultados, así hice la tesis, no, sino que vamos a ir un poco más a los conceptos con los que trabajé y lo que pienso que es importante también a desarrollar no solamente en la educación o en la bibliotecología como tal, sino en la vida. Cada profesión se tendría que cuestionar un poco los principios éticos con los que trabaja día a día y creo que eso es fundamental para todos. Así que les voy a pasar a compartir pantalla para que empecemos un poco. No sé si se ve bien. Sí, Daniela. Ya, súper. Súper, ningún problema. Ya. Entonces, como les indicaba, la presentación quedó como ética en los archivos de historia oral. Tenemos 6 contenidos en específico: derechos humanos, qué es un archivo, memoria, historia oral, archivo oral y ética. Decidí empezar con esta frase porque para mí fue como bien importante el poder conocer qué era lo que los estados o las personas que trabajaban dentro de las organizaciones de derechos humanos en cada país iba desarrollando, como para también poder contextualizar el por qué es importante los derechos humanos y los criterios éticos en derechos humanos en cada país. Entonces, Dries Ben-Sekri es presidente de una organización de derechos humanos de marroquí, y él indica que crear un Estado de Derecho es explicar lo que sucedió. Entonces yo dentro de ese cuestionamiento empecé a considerar, pero ¿cómo explicamos lo que sucedió? Porque claramente se espera que cada país dentro de su organización sea un Estado de Derecho, pero cuando ese Estado de Derecho se rompe y después vuelve a gestarse, el Estado de Derecho se debe hacer cargo. Pero ¿cómo se debe hacer cargo de esa historia, de esos acontecimientos? Y cómo explica a su nación, y no solamente a su nación, sino a todas las personas, a todos los seres humanos, qué fue lo que sucedió dentro de esas fronteras. Entonces, dentro de eso, yo rescaté un poco lo que es el concepto de derechos humanos como tal, que lo da la Organización de las Naciones Unidas, que ellos dicen que los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. ¿Cuándo se gestó esta definición? Esta definición se gesta en el año 1948, cuando nace la Carta de las Naciones Unidas como tal y se establecen los principios o los derechos humanos, este decálogo de derechos humanos que claramente ha ido en evolución, porque
la sociedad que era de 1948 no es la misma sociedad que tenemos actualmente. Por tanto, siempre debemos considerar que los derechos humanos no son un decálogo cerrado, sino que siempre debemos ir cuestionándolos y debemos ir viendo de qué forma se pueden ir mejorando o adquiriendo nuevos matices o ampliándolos en ese sentido. Por eso es importante siempre tener claro como estos pilares básicos, que es como inherentes. ¿Qué significa inherente? En el hecho de yo solamente ser persona, yo ya tengo derechos humanos. O sea, soy agente de derechos humanos, los tengo, nadie me los puede quitar, nadie me los puede violentar, nadie me los puede transgredir. Pero ese nadie no es una persona, sino que es el Estado y los agentes del Estado como tal. Entonces, ¿por qué se gesta esta definición? Esta definición, como les indicaba, nace en el año 1948 a raíz de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el Tercer Reich. Cuando llegan los aliados y empiezan a llegar a las diferentes fronteras que se conformó el Tercer Reich en Europa, se van dando cuenta de lo que sucedió dentro de esos países y van entendiendo, o dentro de la capacidad que tenían también de entender, van visualizando las atrocidades que podían ser capaces los seres humanos y como tal el Estado también. Entonces las naciones deciden que esto no tiene que volver a ocurrir, nace como, acá en Chile también se dice como el nunca más, y por lo tanto se establece un decálogo en que nosotros no podemos violar estos derechos fundamentales de las personas. Deja así, dentro de esta contextualización de liberación por parte de los aliados en Europa sobre las personas que sufrieron el Holocausto como tal, y no me refiero solamente como a la población judía. Yo cuando lo investigué esta tesis, empecé a descubrir de que no solamente fueron como a la población judía, si bien es cierto, es la población mayoritaria la que afectó en cantidad, si bien es cierto que existen otras comunidades, naciones que también sufrieron, como el Holocausto gitano, como las personas homosexuales, las personas que tenían que decían alguna deficiencia física o mental, y por tanto, todas esas personas que sufrieron estas atrocidades y que sobrevivieron a estas atrocidades, se vieron en la situación de cómo ahora vamos a reconstruirnos, cómo ahora vamos a reconstruir la nación en la que nosotros vivíamos. Pero no solamente ellos, sino que también todas las otras personas que no estuvieron dentro de los campos de concentración, pero que sí eran parte de esta situación que debían volver a reconstruirse como nación, como comunidad, como espacio. Y dentro de eso se van gestando, claramente se apresan a varias personas de los partidos, del partido nazi como tal, y nacen lo que se llaman los juicios de Nuremberg, en los cuales no existió como tal ningún testigo, ninguna persona que hablara y relatara los hechos acontecidos, sino que se sustentó en bases documentales, en lo que podían encontrar que fue generado durante este periodo con documentos. Y es así también que uno se tiene que preguntar qué es un archivo. Aquí nos indica esta definición, que es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que un archivo es un conjunto orgánico de documentos originales, en cualquier soporte o formato producido por instituciones o particulares, personas o grupos en el desarrollo de sus funciones o actividades. Es decir, todo un conjunto de documentos, pero con la característica de que es original, que puede ser en cualquier soporte o formato, pero que debe ser original, es parte de este conjunto, crea un archivo. Y dentro de esto existe multiplicidad de tipos de archivos y cada vez más se están abriendo este parámetro de qué es un archivo o qué puede implicar ser un archivo y qué documentos pueden formar parte de un archivo. Pero lo importante también es que un archivo, al ser un espacio que resguarda conjuntos documentales, dejan constancia, constancia de la historia, de las decisiones de un Estado, pero también de instituciones, de familias y de organizaciones que dependían. Por lo tanto, los juicios de Nuremberg se basan en todos los documentos como tal, que podemos ser como bien clásicos, en como documentos
papel que se producían dentro de ese periodo para poder llevar a los jerarcas nazis a juicio. Y esa es la definición clásica de archivo, pero yo cuando empecé con esto me cuestioné por qué siempre estamos pensando como en el soporte como documental, como papel, por qué pensamos de que eso es lo fidedigno, porque ahí siempre uno dice, no, si está escrito en papel es cierto, pero también eso se está cuestionando. ¿Hasta qué punto un papel es cierto cuando, por ejemplo, esos papeles los escribe una persona? Y eso también ahí yo me empecé como a cuestionar, ok, a lo mejor el escrito sí es fidedigno, pero uno siempre tiene que estar muy atento y entender el contexto en el cual va surgiendo ese escrito también. Y ahí me nace la duda o el interés de decir, ya, pero antes de la escritura existía algo, y esto era la oralidad, era el poder comunicarse a través de la lengua, del lenguaje. Antes de poder escribir existía eso. Entonces, ¿cómo se hacen cargo de esto, de lo que de los recuerdos, de la memoria y de los relatos que yo acumulo durante toda mi vida? Entonces, en ese ir buscando, voy encontrando que el concepto de memoria se fue gestando desde ese momento en el que las personas, los sobrevivientes que logran, bueno, salir con vida de los campos de concentración, se encuentran con que dentro de los tribunales de justicia no tiene cabida su relato, porque su relato no solamente engloba principios objetivos, como le dicen, o hechos objetivos que buscan la justicia, sino que cuando ellos querían relatar, ellos querían contar realmente lo que sentían, lo que pensaban, lo que les había estremecido hasta lo más hondo de su ser, y eso no estaba permitido dentro de los juicios que se llevaban a cabo en Nuremberg. Entonces, durante mucho tiempo, los sobrevivientes no pudieron relatar lo que ellos habían vivido. Es más, cuando lo intentaban, las personas no lograban comprender porque no existía la capacidad en ese momento de poder comprender lo que había sucedido si tú no habías estado ahí. Entonces los sobrevivientes se encontraron con que no se podían comunicar porque las personas no querían escuchar a veces o porque las personas que escuchaban no entendían. Y ahí se encontraron con algo que dentro de los campos de concentración les voceaban todos los días, que era que si Alemania como tal o el Tercer Reich perdía la guerra, no importaba porque nadie les iba a creer, porque no iba a existir rastro que les permitiera probar lo que había sucedido ahí. Por tanto, no solamente las personas que estaban todos los días ahí convivían con la amenaza constante de la muerte, sino que con la amenaza constante de que lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo ahí nunca iba a ser sabido y nunca iba a ser creído, aunque se pudiera decir. Y se encontraron con esa realidad de que las personas no querían escuchar o no entendían lo que les estaban relatando. Por tanto, por mucho tiempo guardaron esa historia muchas personas, pero ese cerco de silencio se rompió cuando el Estado israelí apresa a Eichmann en Argentina y lo llevan a juicio en Israel, en donde el fiscal rompe con la estructura judicial y decide que va a fundar su alegato en los testimonios de las personas. Y ahí por primera vez se abrió el espacio para que ellos pudieran decir lo que habían vivido. Y ahí se empieza a crear una memoria, porque claramente fue varios años después que sucedió esto. Entonces, este juicio se fundamenta en la memoria de las personas. Y López y Payacar nos dice que la memoria es cuando las personas hacemos memoria mediante nuestros discursos, sostenemos, reproducimos, extendemos, engendramos, alteramos y transformamos nuestras relaciones. Es decir, la memoria de cada persona cambia en relación y cambia las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quizás cuando las personas empezaron a testimoniar en este juicio en Israel, muchas de las personas que
estaban en Israel habían vivido toda su vida en Israel, entonces no sufrieron la persecución del Tercer Reich. Por tanto, no tenían conciencia total de lo que había sucedido y de lo que habían vivido, pero al hacer memoria, empezaron a estas personas que no habían vivido esto a ser parte de esta memoria, porque se había roto lo que era el círculo de silencio y se había comprendido, o sea, o se tenía el ánimo de querer escucharlos y por lo tanto modificar lo que uno creía que era cierto. Entonces la memoria de una persona puede alimentar mi memoria, puede ayudar a que yo pueda recordar cosas, también puede ayudar a que yo decida hablar, y esas memorias individuales nos permiten crear lo que se llama una memoria colectiva, es decir, una memoria, por ejemplo, de una nación. Porque una memoria individual sumada a muchas memorias individuales crean una realidad. Y por eso es tan importante cuando uno habla del negacionismo. El negacionismo en diferentes contextos viola la memoria individual y por tanto la memoria colectiva, porque niega la realidad y trata de crear una nueva realidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claridad de cómo nosotros nos relacionamos con un otro, de cómo nosotros, desde nuestra posición, por ejemplo, que estamos hablando dentro de una facultad de educación, cómo los profesores enseñan memoria todos los días con sus estudiantes hacen memoria, crean una nueva memoria, y por tanto tienen que tener la capacidad de entender de que siempre van a existir memorias en pugna, porque esta memoria negacionista intenta bloquear a la verdad, ya sea por diferentes hechos que estas personas negacionistas decidan creer o que decidan tener como dentro de sus principios de vida. Entonces, en base a esto, al juicio que hace en Israel a Eichmann, nace lo que se denomina la era del testigo. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez dentro de juicios de derechos humanos se le da peso al testimonio de una persona. Se permite que una persona tenga validez dentro de un juicio y pueda también no solamente mantenerse dentro de estos límites que le decían los tribunales de justicia, sino que revelar lo que realmente le había sucedido ahí con todo su carisma y con todos sus dolores. Por lo tanto, el testigo empieza a hablar y no lo hace solamente por él, como contar su historia de sobreviviente, sino que también comprende que cuando él habla, cuando él comunica, cuando él hace memoria, lo que hace es contrarrestar esta memoria en pugna, que es esta memoria negacionista, y también recuerda a su compañero o compañera que estuvo dentro de los campos de concentración con ellos y que falleció dentro de los campos de concentración. Porque cuando uno decide callar, que también es válido, eso también lo podemos conversar en el sentido de que para las personas sobrevivientes también es válido callar, pero cuando la persona decide hablar, no lo hace solamente por sí misma, sino lo hace por los demás, para que las demás no caigan en el olvido. Y creo que eso es súper importante, porque cuando nosotros pensamos en un otro, en que a través de mi persona yo puedo rescatar la vida de un otro, y me refiero a vida en el sentido de sus vivencias, tú estás haciendo algo, tú lo estás volviendo un poco a la vida y le estás dando como, le estás entregando nuevamente esa capacidad de ser humano que le quisieron quitar dentro de los campos de concentración. Entonces, en base a esta memoria que se crea, estas memorias individuales que después se crean una memoria colectiva, nace este nuevo tipo como de historia que se podría decir que es la historia oral, que cuando empezó a gestarse el basar los relatos históricos dentro de testimonios, se empezó a criticar mucho la historia oral, porque se decía de que no era una historia
como tal, porque no estaba basada en lo que habíamos visto antes, en los documentos. Por lo tanto, ¿cómo yo le podía tener fe, se podría decir, no, podía decir que ese testimonio era fidedigno si la memoria también es frágil? Si uno a veces no recuerda al completo, uno recuerda descontextualizado, uno va mezclando cosas o cuenta que sucedió algo en determinado tiempo y no fue en ese tiempo. Entonces, ¿cómo la historia, que está llamada a demostrar de que son situaciones fidedignas, hechos ocurridos, cómo se puede basar en un recuerdo de una persona? Entonces, siempre hubo un tiempo en que se trató como de decir que la historia oral era subjetiva, por lo tanto no era fidedigna, pero ya en estos tiempos se le está dando el peso en el cual, el mismo peso de la historia que siempre hemos conocido, porque se entiende que sí, es verdad que las personas cuando recuerdan a veces mezclado, ponen como hechos cronológicos antes que otros, o olvidan nombres, o olvidan lugares, pero eso es normal. Pero no por eso, porque tú no recuerdes todo cronológicamente, se podría decir, implica de que vas a desvalidar los recuerdos de esa persona. Por lo tanto, ahora la historia oral es un tipo de historia que ya está fundamentada y que está reconocida. Y Nikos nos dice que la historia oral, dice, si la historia es sistemática, analítica y busca generar marcos generales en los cuales se sitúan los hechos y tiene pretensiones de una mínima objetividad, la memoria es, como dice Traverso, eminentemente subjetiva, desordenada en su vocación, irrespetuosa de los tiempos cronológicos, selectiva y poco preocupada por la contextualización, porque la historia oral se basa en lo que yo recuerdo, y esos recuerdos te producen sentimientos y emociones, y por lo tanto no te vas a poder mantener como una persona objetiva cuando recuerdas, más cuando son hechos dolorosos. Es así, en base a estos testimonios que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y después del juicio del juicio a Eichmann, empiezan a gestarse los testimonios como tal. En un primer momento, los sobrevivientes empiezan a escribir muchos libros. Bueno, todavía existen muchos relatos que se han ido surgiendo y empiezan a contar lo vivido a través del papel. Hay libros que fueron casi de inmediato después de que fueron liberadas las personas, y hay libros que las personas se demoraron mucho tiempo en romper el cerco de silencio y en también decidir que ellos querían contar su historia. Pero los archivos orales como tal nacen en base también a las nuevas tecnologías. No lo podemos dejar, no lo podemos ignorar. Las nuevas tecnologías, tales como una grabación, como las cámaras, permitieron de que surgieran los archivos orales, permitieron de que las personas fueran a relatar su historia y los archivos pudieran grabarla y puedan también resguardarla. Por lo tanto, los archivos orales dicen que son los objetivos políticos de la construcción de un archivo oral, son aportar a la construcción de una memoria colectiva, registrar el daño, construir el corpus testimonial para la investigación histórica y social posterior, y el respeto de los sujetos particulares por los contenidos y las formas que juzgan adecuados para narrar sus experiencias. Es decir, los archivos orales surgen por la necesidad, un poco también por la necesidad como imperiosa de empezar a resguardar la memoria de los sobrevivientes. ¿Por qué digo imperiosa? Porque claramente cuando se rompe el cerco de silencio y las personas empiezan a, a querer hablar, pero también las otras personas quieren escuchar, los sobrevivientes ya eran de una edad avanzada, algunos, pero la gran mayoría era como de una edad avanzada, lo cual implicaba de que muchas voces ya se habían perdido también, porque las personas habían fallecido. Entonces, los archivos orales se ven con esta disyuntiva de que necesito empezar a registrar, necesito empezar a buscar a los sobrevivientes antes de perder esas voces, antes de perder esa memoria, porque una memoria individual es muy valiosa, pero esa memoria individual nutre a la memoria colectiva.
¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas claramente pueden ir olvidando aspectos de lo que sucedió o pueden ir mezclándolo como ya lo vimos, pero cuando se encuentran con otras personas que relatan, empiezan a recordar, porque eso es un medio que se utiliza como para poder vivenciar nuevamente lo que sucedió. Y a su vez, cuando ya las personas empiezan a fallecer, tú ya no tienes cómo recuperarlo, ya no tienes esa voz, ya no le das ese espacio, esa forma de reivindicarse a través del testimonio. Pero ahí nace también empiezan a nacer las dudas. ¿Cómo hacemos estos registros testimoniales? Porque claramente los archivos orales, bueno, la gran mayoría de los archivos orales ahora se ha ido ampliando un poco, nacieron por temas de dolor, por temas de sufrimiento, por contar lo que se había vivido dentro de esos espacios de dolor. Por lo tanto, eso mismo hizo que muchas personas no quisieran hablar en su momento. Pero como son espacios de dolor, también las personas que querían registrar estos testimonios tenían que hacerlo de alguna forma, pero sin hacer que esta persona volviera a revictimizarse. Y eso es muy importante dentro de los principios éticos que mueven a los archivos orales. Cuando uno entrevista a una persona, esta entrevista tiene que ser resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona testimonie, no vuelva a sentirse una víctima, sino que entienda y sienta cuál es el objetivo superior que tiene el recordar un momento de dolor. Y eso significa hacer una memoria resiliente, testimoniar resilientemente, porque si tú lo vas a volver a ese espacio de dolor, pero sin los principios y sin el cuidado necesario, esas personas pueden quedarse en ese espacio de dolor. Lo que se busca a través de una memoria resiliente es que las personas puedan visitar los espacios de dolor, pero no quedarse en él, para que así no vuelva a ser la revictimización de ello. Por tanto, la ética como tal, y era lo que yo decía al principio, la ética no solamente en este contexto, sino la ética en el día a día de nuestro quehacer profesional, es fundamental, pero si lo graficamos dentro de este aspecto de los archivos orales en derechos humanos, que era específicamente, nos tenemos que cuestionar muchas cosas, porque no estamos trabajando con documentos en papel, lo podríamos decir, aunque sí es cierto que eso también debe tener principios, porque sí resguarda mucha memoria de persona a través de un papel, sí, pero son datos que muchas veces pueden ser confidenciales y por tanto siempre tenemos que estar consultándonos. Pero dentro de esto, de los archivos orales, tú trabajas directamente con la persona y no con una persona que te va a contar un relato de su vida maravilloso y hermoso, sino que te va a contar un relato de su vida en donde esa persona la trataron y le intentaron, y muchas veces lo lograron, quitarle la presencia de ser un humano. Por lo tanto, siempre tenemos que ir viendo cómo vamos a ir trabajando. Y eso también ha ido evolucionando con respecto a las mismas medidas que se pueden hacer como para grabar estas relatos. Por ejemplo, antes de sentarse a grabar algo como tal, siempre se hace una preentrevista, que se dice. ¿Qué significa esta preentrevista? Que el entrevistador y la persona a la que se va a entrevistar se juntan, conversan, se conocen, se le explica cuál es el objetivo y se le dan como diferentes formas de trabajar. Y a su vez, el entrevistado puede colocar muchos requisitos. Y eso es importante, porque las personas deben tener derecho a protección también de su propia memoria, de su propio testimonio. Por ejemplo, hay personas que han testimoniado, pero que no desean de que su testimonio sea revelado hasta que ellos fallezcan. Puede ser por diferentes y múltiples razones,
Pero en ese momento, la entrevista que yo investigué fue porque la persona no quería enfrentarse a lo que podía decir su familia cuando vieran el testimonio. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, uno dice como archivero o bibliotecaria, hoy, pero uno, el acceso abierto, que todo se vea, que todas las personas lo puedan consultar, pero se enfrenta con esto, con los deseos de la persona que te está entregando su memoria. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿El que todas las personas puedan verlo o esperar de una forma muy paciente para que se cumplan los deseos de las personas que están testimoniando? Por lo menos para mí es lo segundo. Yo pienso que es fundamental para que una persona se sienta segura y que tú también no estás volviendo a victimizarla, el que tú respetes el cómo esa persona quiere testimoniar. Y es aquí en donde entra la ética. Entonces, nos dice Sabater, moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué lo consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Si volvemos al caso que le decía antes, para mí éticamente es respetar que esa persona que quiso testimoniar, su testimonio se revele solamente cuando ella fallezca. Pero quizás para otras personas es más importante que ese relato se sepa en un primer momento, porque así están luchando contra la memoria negacionista. Entonces, cuando uno trabaja dentro de un espacio de archivos orales, uno tampoco lo debe hacer de una forma individual, sino que también debe ser interdisciplinariamente, porque no solo se tiene que tomar las características de una profesión o los planteamientos éticos de una profesión, sino que debemos tratar desde las diferentes miradas que es una misma sociedad, el entender y tratar de comprender qué es lo mejor para poder llevar a cabo cada memoria individual, para que después éstas se nutran colectivamente. Aquí planteo una pregunta. Yo cuando hice mi trabajo de título, presenté esta pregunta como la base de por qué dentro de la carrera de bibliotecología era importante el tratar archivos orales en derechos humanos. Pero Tindumos nos dice, ¿cómo estudiar de manera crítica un pasado que duele y plantea un problema moral para la sociedad? ¿Cómo contribuir en la formación de una conciencia histórica en la sociedad? ¿Y por qué digo que yo esta pregunta la planteé en mi trabajo de título como para justificar el por qué un trabajo en bibliotecología era importante en los archivos orales en derechos humanos? Porque considero, y esto es muy desde mi área de bibliotecología, que nosotros como bibliotecarios estamos llamados a contribuir en en la creación de redes, de tejido social, en el trabajar de forma absoluta para y con la comunidad. Y cuando tú no tienes conciencia de la historia de dolor que existe dentro de una nación, muchas veces no logras reconstruir ese mismo tejido social. Porque si existe una parte que todavía se sigue sintiendo violentada, no escuchada, y tú no buscas medios como para poder darle un sustento y poder darle un apoyo a esta memoria, esa persona se va a seguir sintiendo así. Y por tanto, no va a crear comunidad. Y desde mi profesión, yo considero que el poder generar espacios en los cuales las comunidades se vuelvan a gestar, se vuelvan a unir, es fundamental. Entonces, yo quiero hacerles como la misma pregunta a ustedes, en el sentido de que, desde mi perspectiva, el ser un educador es fundamental en el desarrollo de todos y todas las niños, porque no existiría una sociedad si no existe una mano que te pueda guiar. Y muchas veces es el profesor el que da el primer ejemplo. Y cuando uno no logra como hacerse cargo de la historia de dolor,
esa herida sigue abierta. Y si uno, desde la ética, pienso yo, no consideramos la importancia que puede ser la memoria de un país, pero la memoria también individual, no tenemos dónde fundar el seguir como con la sociedad, el seguir en desarrollo. Entonces, dentro de los archivos orales en derechos humanos han venido a sustentar o hacer el espacio en el cual se resguarda la memoria individual y la memoria colectiva de una nación, pero no la memoria que se dice un poco como del Estado, sino la memoria como de las personas, de los ciudadanos, esa memoria que muchas veces que se dice que es como la voz de los sin voz, pero en este espacio se les da voz, pero esa voz, ese trabajo con esa voz debe ser de una forma ética, para que lo que nosotros logremos sirva para construir una sociedad. Así que les voy a dejar de compartir la presentación. Eso es un poco lo que les venía a contar. Yo no sé si alguien como quiere hacer preguntas o algo, pero más que nada era como venir a presentar un poco lo que implicaba hacer los archivos orales en derechos humanos, pero también lo que implicaba éticamente el poder trabajar dentro de estos espacios, que muchas veces nos encontramos con preguntas sin resolver y que yo, por ejemplo, para esa tesis investigué 3 instituciones de archivos orales en derechos humanos y las 3 se siguen cuestionando el cómo seguir trabajando, porque todos los días nacen nuevas preguntas y nacen nuevas situaciones que les dicen esto es válido dentro de o no. Yo creo que la gran pregunta que se están haciendo en este momento es, ¿la memoria, por ejemplo, de los represores es válida dentro de un archivo oral en derechos humanos? Hay personas que dicen que no, pero hay otros archivos que dicen que sí. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que se están haciendo en estos momentos y creo que éticamente hay que seguir cuestionándose todo, porque todos los días vamos evolucionando, uno espera seguir evolucionando. Eso. Sumamente interesante, Daniela, y cómo poder revisar los diferentes puntos de vista de un archivo histórico creo que es súper importante. Incluso, y tomando en cuenta la pregunta que tú acabas de mencionar, incluso tomando en cuenta los puntos de vista de los violadores de los derechos humanos en este caso, que muchas veces pueden tener alguna explicación que puede ser válida para ellos o puede no serlo, dependiendo de todo el contexto histórico, de la situación a la cual se hayan visto involucrados. Ahí cada cual puede formarse su propio juicio. Ujú. Y creo que es importante la imparcialidad en ese sentido. No sé si hay más preguntas de alguien más del auditorio, algún comentario de los Había un colegas. comentario ahí en el chat de Gonzalo que estaba diciendo que fue una excelente charla y de que él recomienda el texto de lectura El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Mira, no lo Sí. conozco, así que voy a buscarlo. Sí, el, creo que todos los días van naciendo nuevas historias. Yo, no, como dije en un momento, no tenía mucha conciencia del holocausto gitano y me encontré con un libro de eso y fue muy interesante el comprender cómo en un primer momento sí se le dio validez en Alemania al holocausto judío y se le dio el espacio de memoria, pero al holocausto gitano no. Y cómo ellos mismos tuvieron que levantar la voz para poder ser reconocidos. Entonces creo que todos los días estamos buscando como la memoria colectiva está buscando como los espacios para poder ser reconocidos dentro de la historia como tal. Sí, de ahí a la célebre frase que la historia la escriben los victoriosos. Sí, Y en sí, el fondo lo que buscamos o lo que busca en el fondo el trabajo de todos los archivos históricos es que precisamente no pase eso y que la historia no la escriban solamente los victoriosos, sino que la escriba todo el mundo y cómo realmente pasó. sí.
Y creo que eso también, hay muchos archivos que están haciendo que son como archivos comunitarios y que rescatan la visión de las mismas comunidades o poblaciones, y creo que eso también es un nuevo aspecto a tratar dentro de los archivos orales. Se está rescatando mucho testimonio de cómo se fundó, por ejemplo, una población y cómo fue el trabajo. Entonces, el que yo presenté fue específicamente en derechos humanos, pero se ha ido abriendo los archivos orales a buscar esa memoria de, uno podría decir, del ciudadano, de la persona de a pie, como para poder también darle la validez que necesita y que merece. Mira, tengo varios comentarios. Mm. Bueno, María Olga ahí comenta que estuvo en un campo de concentraciones de Dachau y tuvo Mm. suerte de visitar, y tuve la suerte de visitarlo en el 2011. Mira, María Olga visitó ese campo de Wow. concentración. Carlos da las gracias por la exposición. Júpiter tiene aquí un comentario y dice que Ujú, se habló de no quedarse en los espacios de dolor para no victimizarse. Pero ¿y si ujú. hay impunidad? ¿Puedes abandonar esos espacios? Personalmente yo diría que no, es difícil. Pero a lo que me refería era cuando se hacen las grabaciones o las entrevistas como tal, la forma en la que se trata y se hace y se toman las entrevistas tienen que lograr de que la persona cuando termine la entrevista no quede en ese campo. Pero si hay impunidad, para mí es muy difícil, es muy difícil, porque dentro de los testimonios también se habla de que estos testimonios tienen que venir aparejados, por ejemplo, del derecho a la verdad y del derecho a la reparación. El derecho a la verdad implica que como Estado tú tienes que reconocer de que sí existió esto, que existieron estos hechos y no los puedes negar. Y el derecho a la reparación implica de que tiene que buscarse formas sociales, culturales, económicas de poder reparar todo lo que la persona sufrió. Y si no están validados esos derechos dentro de la persona, claramente sigue testimoniando, pero no existe el fundamento desde el Estado como para poder anexarse al derecho a la verdad y a la reparación. Desde mi postura es esa. Bueno, de hecho aquí el comentario hay de María Olga: sin justicia no hay perdón. Pucha, por ejemplo, vi una noticia hace poco en que Austria no va a dejar que los funcionarios del Estado sean, o sea, si se descubre que son negacionistas, van a tener que dejar de ser parte de funcionarios del Estado. En Alemania el negacionismo es un delito, Bueno, aquí porque se también se estuvo entiende. hablando mucho de ese asunto y se reconocen a varias personas como negacionistas en ciertos temas Ujú. y se les reprende por lo mismo. Sí, es que tiene que ser parte del Estado, porque el Estado tiene que buscar la verdad, como para poder conseguir este Estado de Derecho que conversábamos al principio. Y si no existe esta verdad, no existe como tal un Estado de Derecho que responsabilice a los victimarios. O sea, claro, le dé responsabilidad a los victimarios. Entonces, María Olga consulta, ¿cuáles fueron las instituciones que investigaste? investigué 3. El Museo de la Memoria. Lo investigué porque el Museo de la Memoria está dentro de su fundación como tal, de su creación, que fue por una ley del Estado, que fuera como el encargado de resguardar la memoria desde 1973 a 1990. Ellos tienen como ese periodo muy claro y no van ni adelante ni atrás, lo cual va un poco en contradicción con lo que implican los otros archivos orales, porque dice que la persona y el testimonio no es solamente del momento de dolor, sino que tiene que ser un todo. Se tiene que contar como su historia de vida y lo que vivió después también del dolor. Pero lo investigué porque es un estamento del Estado que está mandado a llamar. Entonces da muchos parámetros y principios a los demás archivos orales. El segundo es el archivo oral de... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Villa Grimaldi. ¿Por qué el de Villa Grimaldi? Porque fue el primer archivo oral en Chile. Y él se basó mucho en Memoria Abierta, que es una organización argentina de derechos humanos,
que tiene todo lo que es de también testimonios orales de la dictadura de Argentina como tal. Entonces ellos se basaron mucho en la creación y diseño de los archivos orales de memoria abierta y lo establecieron acá y fue el primero. Por lo tanto, también dieron como muchas directrices de cómo tenían que hacerse los testimonios, cómo hacer los resguardos, cómo hacer el acceso a los testimonios. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver un testimonio, lo tienen que ir a ver directamente allá. No se los van a mandar, porque después las instituciones pierden el control de esa grabación y pueden estar sujetos a que las modifiquen y salgan y se utilice la memoria de esa persona de una mala forma. Por eso también tienen esos tipos de restricciones. Y la tercera es una institución judía que resguarda, pero acá en Chile, que resguarda la memoria de los refugiados judíos. Por lo tanto, tienen memoria de personas que salieron cuando empezó como el establecimiento del Tercer Reich en Alemania, pero que no vivió la persecución como los campos de concentración, pero también tienen memoria de personas que sí vivieron los campos de concentración, y ellos, como tal, tienen memoria y testimonios de, no de represores, sino de personas que estaban presas dentro de los campos de concentración, pero que tenían como, no me acuerdo el término exacto que ocupaban, pero que eran como los guardianes como de esa habitación, que eran judíos, por ejemplo, pero que al tener esta posición, que tenían mayor poder y podían, por ejemplo, tener mayor ración de comida. Entonces también está como esa disyuntiva en ese grupo de ellos tienen derecho cuando ellos también en un modo vivieron lo que pasaba, pero no al mismo nivel, se podría decir, de los que no tenían su posición. Entonces ahí también entran, tienen o no validez su testimonio dentro de. Y esas tres yo investigué. Excelente. Daniela, tenemos aquí, María Olga pregunta, ¿dónde puede revisar tu tesis para leerla? Mira, mi tesis, bueno, yo la saqué online, porque justo fue año pandemia, el primer año pandemia que yo la saqué. Entonces nunca la entregué impresa, no sé si la universidad la tendrá impresa, no tengo ni idea. ¿Estará en Pero el repositorio? nunca me he metido a ver si está en el repositorio o no. Vamos a La buscar. verdad, nunca me he metido a ver. Pero si quieren me pueden escribir al correo y se las puedo como compartir. Yo en verdad no tengo problema porque Si puedes colocar veo tu mucho en el correo aquí acceso abierto. en los comentarios, por favor. ¿En chat o preguntas y respuestas? Porque me perdí. No, en el chat, así Ya. lo pueden ver todo, asegurándote que aparezca todo. Ahí está. Ese es mi correo personal, entonces ahí me pueden escribir si quieren y les puedo como compartir la tesis, que tiene como más contextualización histórica de Chile también. Ya. Entonces yo creo que con eso estamos ok. Daniela, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Un tema sumamente interesante. Te dejamos cordialmente invitada al resto de los webinars que estamos dictando sobre este tema los días jueves. La programación la puedes revisar en la página de Biblioteca de la Universidad. Es nuestro granito de arena que estamos tratando de aportar en este tema que es súper atingente, especialmente con la contingencia que ha estado pasando en el último tiempo y que, o sea, no sé si lamentablemente, pero para allá va en el fondo el futuro de la educación con las carreras online, con la modalidad híbrida, precisamente este mismo sistema que estamos teniendo la oportunidad nosotros de desarrollar, lo que implica muchas veces que tomemos en cuenta todos estos temas de ética, de integridad académica, que es muy, muy importante para nosotros. No, más que nada, agradecerles a todas y a todas que me dieran este tiempo y muchas gracias a todos. Cuídate, que estés muy bien. Un abrazo y gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias, Daniela. Que estés bien. Gracias.